y muchacha. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer la presencia de los amigos ya y compañeros de Integración Uruguay Apícola y Reina Sui. La bienvenida a la tercera jornadas apícolas que estamos organizando, y esta vez con el placer de estar trabajando con Belén y con Eliña en conjunto, llevando temas de actualidad, temas de que el apicultor necesita cada vez más prepararse y saber al respecto en estas jornadas. La idea no es estirar mucho, pero sí explicar un poco cómo va a ser la mecánica. Hemos decidido, por a veces algunos problemas de transmisión, hemos grabado la jornada. Estas jornadas, además de grabados, las vamos a estar subiendo a la hora adecuada, a la hora que quedamos de que se van a participar, y simultáneamente van a haber compañeros y en muchos casos los disertantes, en la medida que puedan, van a estar respondiendo las preguntas que van surgiendo sobre la jornada. En pos de mejorar la calidad de la imagen, que no llegue cortado, porque a veces las transmisiones son bastante difíciles de asegurar que tengamos una buena calidad, y de esta forma podemos tener una calidad de mejores condiciones, que las presentaciones se vean mejor y que podamos llegar a todos. Así que bienvenido a esta jornada, que van a ser 3 días, y que esperemos que sean de provecho y que sirvan para toda la apicultura de Uruguay. Belén. Bueno, buenas tardes. Como les comentaba Vicente, este ciclo de charlas surgió por la iniciativa del Grupo Integración Uruguay Apícola. Desde INIA también estábamos pensando en hacer una jornada con estas características, y entonces decidimos juntar esfuerzos y hacer una jornada lo más productiva posible. No sé si llegan a ver bien ahí el programa. El ciclo de estas jornadas se organizó en 3 días consecutivos, que se van a transmitir entonces a las 19 horas, y tratamos de tocar los distintos aspectos que podría interesarle al sector apícola acerca del manejo de las colmenas en los cultivos de colza. Como ustedes saben, en los últimos años el área cubierta de colza se ha extendido significativamente, y esto ha significado desafíos para la apicultura, principalmente en cuanto al manejo. Entonces, en el día de hoy nos va a estar acompañando el ingeniero agrónomo Sebastián Mazzilli, que nos va a contar acerca de las características del cultivo, y principalmente haciendo énfasis en aquellos aspectos que puedan resultarles útil en cuanto al manejo de las colmenas. Luego las Santos, junto con Sebastián, van a estar hablando también un poco sobre la polinización en colza. Y por último, Federico Rubín nos va a estar compartiendo su experiencia en el cultivo. Y bueno, y luego miércoles y jueves, ahí tienen la programación, las vamos a ir tocando en los respectivos días. Así que
sin extenderme más, entonces le damos la bienvenida a Sebastián. Sebastián es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de la República, con un doctorado que, si no me equivoco, fue en Argentina, ¿verdad, Sebastián? Sí, efectivamente, todo en Buenos Aires. Y bueno, fue recomendado justamente como la persona más idónea para contarnos acerca de la colza en Uruguay. Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación. En función de lo que me pidieron, yo voy a tratar de contarles en unos 20 minutos la colza en Uruguay y qué características del cultivo de manejo les pueden ser útil para entender cómo funciona el rubro agrícola, este cultivo en la agricultura, y cómo eso puede ser utilizado de forma positiva por la apicultura. En ese marco, un poco de historia, porque siempre cuando hablamos de colza, parece que como es nueva en la región, y no solo en Uruguay, sino en la región, parece que es un cultivo nuevo, pero es un cultivo muy antiguo. Colza, brásicas como tales, existen en India, China y Europa del Norte, Europa Central, por millones de años, un cultivo milenario, no es un cultivo nuevo, no estamos como hay otros cultivos que se siembran en la región que son realmente nuevos, no es el caso de las brásicas, son cultivos muy antiguos. De hecho, mucha información, por ejemplo, de fisiología del cultivo se generó en Irán, para más o menos poner en el marco que son cultivos que tienen muchos años de desarrollo. En América, pero América como todo, no fue introducida sino hasta la Segunda Guerra Mundial, donde ahí sí empezó a haber cultivo, básicamente Canadá lideró el proceso, porque empezó a faltar combustible, entonces vieron que producir brásicas, aceite brásica, es una forma de producir combustible para los barcos, y entonces de alguna manera creció mucho el área, el desarrollo del cultivo impulsado por Estados Unidos, pero básicamente por Canadá. Hasta la década del 40, cuando se abrió el mercado, volvió a haber petróleo, bueno, entonces cayó la demanda de cultivo, y ahí es cuando empiezan a aparecer otros usos de las brásicas, empieza a aparecer lo que hoy vamos a ver que es la colza, la canola, que es utilizar eso que hacían como combustible, mejorado genéticamente para producir aceite comestible. Entonces básicamente esa es la historia. Estamos hablando de cultivos que hay mucha información en el mundo, hay mucho desarrollo, y es bien distinto de otros cultivos que tienen desarrollo más corto, o sea que hay mucha información al respecto del manejo del cultivo. ¿Qué cosas raras o diferentes a nuestro sistema impone este cultivo? Bueno, primero que es una oleaginosa de invierno. Todos los cultivos oleaginosos necesitan mucha energía en el grano. Mire, ¿se acuerdan del girasol, la soja, que no tiene solo 20% de aceite, pero son cultivos con mucha energía? Eso indica que necesitan muy buenas condiciones, especialmente radiación, que es la fuente de energía del sistema, para producir aceite durante el invierno. Hay muy pocas oleaginosas de invierno, este es uno de los pocos casos de producción de granos de aceite durante el invierno. Eso le implica algunas condiciones especiales. Es una crucífera, quizás no le diga nada, pero muchísimas malezas que ustedes quizás utilizan como fuente de polen o demás para abejas son malezas, hay muchas malezas crucíferas. De hecho, se nos generan algunos problemas de cruzamiento con malezas, así que es una especie que existe en la región como maleza. Bueno, es del género Brassica la que sembramos, y cuando uno dice colza, en Uruguay normalmente colza es Brassica napus o canola, pero hay muchas especies. Pueden haber más de una especie que le llamamos colza. Actualmente en Uruguay estamos sembrando Brassica napus, que es la colza canola, y Brassica carinata, que es mostaza etíope o carinata. Así que bueno, ese es otro aspecto bien interesante, que cuando decimos trigo es una especie, cuando decimos soja es una especie, cuando decimos colza podemos estar refiriendo a un grupo de especies. Y actualmente en Uruguay tenemos 2 con área comercial. Y después pueden haber otras en área no comercial, pero comercialmente hay 2 en área relevante. Y bueno, son todas familias, son de la misma familia, y básicamente surgen de cruzamiento entre especies, hibridaciones naturales entre especies. Por ejemplo, Brassica napus, que es la colza, surge del cruzamiento de la hibridación de Brassica oleracea y Brassica rapa, y Brassica carinata, que actualmente se siembra, surge de la hibridación entre Brassica oleracea y Brassica nigra. Son todas especies que están conectadas, pero tienen características que las hacen diferentes en algunos aspectos, y ahora vamos a ver cuáles son para el manejo agronómico, pero quizás también para su polinización. ¿Qué otra cosa podemos encontrar cuando decimos colza? Yo siempre digo, cuando decimos trigo, cebada, es un tipo de cultivo. Cuando decimos colza podemos encontrar 2 tipos de cultivares: invernales y primaverales. Eso marca 2 grandes diferencias entre tipos de cultivos. Cuando uno ve esas fotos de Europa, de Alemania, de gran parte de Canadá, de esos lugares muy amarillos, muy homogéneos, normalmente estamos enfrentándonos a cultivos invernales. ¿Qué significa eso desde el punto de vista
le manejo lo que presión frío o vernalización, para hablar correctamente, para poder florecer. En nuestras condiciones, no tenemos inviernos muy fríos, por más que haga frío no hay nieve, no tenemos sistemáticamente bajas temperaturas, entonces el rango de fecha de siembra para cultivares invernales es muy chiquito, porque si lo sembramos muy tarde, el cultivo crece vegetativamente, pero no florece. Entonces hay una ventana muy chiquita para sembrar cultivos invernales, de hecho se siembran, un porcentaje muy bajo en Uruguay, y son fechas de abril, primeros días de mayo, que tiene un ciclo extendido en el tiempo, muy largo, son las colzas más parecidas a un repollo, por decirlo de alguna manera, son cultivos con mucha biomasa, pero tienen ese problemita que se siembra muy tarde, no florece. Entonces, a nivel comercial no es el cultivo más sembrado. Y lo que normalmente vamos a tener en mayor escala, carinatas son 100% primaverales, pero la gran mayoría de los cultivares que estamos haciendo son primaverales. Eso genera un cultivo menos homogéneo, porque no se homogeniza con el frío, y con una floración más extendida en el tiempo, más temprano, pero más extendida en el tiempo. Eso, desde el punto de vista de los apicultores, puede tener alguna ventaja. Acá tengo un ejemplo, un experimento que hicimos hace unos años, comparando cultivares invernales con primaverales, sembrados en la misma fecha. Fíjense en todos estos que son marrones, son cultivares primaverales, sembrados mitad de mayo, y este es un cultivar invernal. Se está terminando de florecer y llegando al verano, cuando el resto ya a nivel comercial seguramente se había cosechado. Tenían grandes diferencias en el periodo donde ocurren cada uno de los periodos críticos. Y acá en la foto de abajo, eso que se ve como más volcado, son carinata. De cultivo carinata vamos a ver que es un cultivo más grande, de mayor tamaño, de mayor acumulación de biomasa, y aún así es más corto. Fíjense que este está llenando el grano, no tiene flores, y acá ven atrás un cultivo invernal sembrado en la misma fecha que recién está floreciendo. O sea que se generan como un escalón muy grande en floración. Pero los invernales son los más lindos de ver, por decirlo hablando mal, son cultivos más lindos, son los que vemos en las fotos de otros países, y son los que menos están representados a nivel local. Entonces eso genera una diferencia bien importante donde ocurren cada uno de los periodos, las diferencias más grandes que hay entre el área grande que hay en Canadá y Europa, básicamente de colza, que son mayormente invernales, y el área nuestra. En Canadá también hay colza primaveral, pero se siembra en verano, en el verano de ellos. Bueno, pero quizás ahora están mezclados, pues yo le hablo de colza y canola, y dijimos que Brassica napus le llamaban, es más de canola o colza, pero ¿qué es canola? Y canola es un acrónimo obtenido por mejorar, es un acrónimo de una colza obtenido por mejoramiento que tiene Canadian Old Low Acid. En ese periodo, en la década del 50, se tomaron en Canadá, hizo un programa muy grande a nivel país de captura de recursos fitogenéticos, y bueno, muchos de los colzas o las malezas nuestras y argentinas sirvieron como fuente de mejoramiento, que permitió de alguna manera tener colza con menos 2% de ácido urúcico en el aceite. Eso lo hace comestible. El aceite de carinata vamos a ver que no es comestible, el de colza es comestible porque tiene ácido urúcico bajo. Eso es una ventaja importante, pues lo podemos consumir, se puede freír, se pueden hacer cosas con el aceite de colza. Y la torta, o sea, lo que queda después que yo hago el aceite, que saco el aceite en la fábrica, nos queda la torta con menos de 30 micromoles de glucosinolatos. Y eso hace que sea apta para el consumo animal sin limitantes. Yo le puedo dar, independientemente no tiene limitaciones de cantidad la que yo le pueda dar a los animales, que no les genera ningún problema. Entonces eso es básicamente lo que llamamos canola. Bien. Así que acá empezamos a ver como grandes diferencias, primero invernales y primaverales dentro de distintas especies, y la canola específicamente, que es lo más sembrado a nivel local y regional, que es un tipo de colza mejorada para que sea apta para el consumo humano. ¿Se acuerdan que yo hice el cuentito al inicio? Bueno, cuando usaban para los barcos, no importaba la calidad del aceite, en la medida que fueron usando para el consumo humano, empezaba a importar, y pueden haber leído o escuchado que han habido, ahora no, porque es fácil de analizar, pero en la década del 70, del 80 había muchas muertes, en España hay casos bastante grandes, que se morían, había cruzamientos de canola con malezas y generaban mayor nivel de ácido urúcico y se moría la gente, porque no había capacidad de medir o un seguimiento de los alimentos tan bueno como hay ahora. O sea que fue bastante problemático en algunos años. Cuando hablamos de calidad de canola, del aceite, bueno, se compara de alguna manera con el aceite de oliva, si bien tiene peores condiciones, tiene mejores características para freír. Un ejemplo, McDonald's en el mundo cambió aceite de girasol para aceite de colza, y eso le permite 5 minutos más, estoy diciendo un número que no me acuerdo, unos minutos más en la freidora, y eso genera un ahorro de miles de litros de aceite a nivel mundial en ese tipo
Entonces, básicamente tiene esa referencia que es bastante estable. No digo que frían con aceite de colza porque es un poco caro, pero tiene esa ventaja de mantenerse por bastante tiempo en ese tipo de elementos, y a su vez es bueno desde el punto de vista nutricional para el consumo humano. Bien, quizás esto no le interese demasiado, pero es por qué ha crecido tanto la colza y por qué hay tanta demanda de colza a nivel mundial. Por un lado, porque es utilizado para biocombustible, pero por otro lado, porque es muy consumido, tiene estas ventajas para consumo humano. En la otra punta, que tenemos Brassica carinata. Brassica carinata es todo lo contrario, sigue siendo una oleaginosa invernal, se hace siempre en invierno. Pueden leerlo como mostaza etíope o col etíope. En los últimos años se le llama carinata nomás, es originaria de Etiopía, del macizo de Etiopía, por eso tiene este nombre. Pero acá tiene la ventaja que desde el punto de vista nutricional es muy malo, tiene cadenas largas de aceite, que son muy malas para el consumo humano, pero son muy buenas para producir biocombustible de alta energía. No el biocombustible que ponemos en el auto, sino biocombustible de alta energía, y puede entrar en los procesos de refinamiento parecidos al petróleo. Entonces tiene una cantidad de ventaja para hacer un biocombustible de segunda generación, y por eso tiene una demanda tan grande, pero para hacer biocombustibles, y no el biodiesel que estamos acostumbrados, sino un combustible de mucho más energía. Uruguay esto es un poco desactualizado, porque esta es la empresa que originalmente desarrolló carinata, que mejoró carinata en el mundo. En el 2016, 2017 Uruguay tenía el área más grande de carinata, o sea, había mucha área de carinata respecto a lo que había en otras regiones. El sur de Estados Unidos, que es un lugar que había crecimiento, tenían 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, nosotros teníamos 8.000 hectáreas, 7.000, o sea, la mayor cantidad de área estaba acá. A partir del año pasado creo que la mayor cantidad de área está en Argentina. El cultivo entre Argentina hace un par de años, y bueno, por un tema de escala, hoy creo que hay más área en Argentina que Uruguay, pero la producción a nivel local tiene una cantidad de ventajas, de regulaciones impuestas por quien compra el grano, que permite la exportación de un biocombustible de segunda generación con una cantidad de certificaciones ecológicas. Y bueno, en Australia, en Estados Unidos, está aumentando a partir de estos años, está empezando a producirse, pero nosotros tenemos la ventaja que empezamos a generar información y a producirla a nivel comercial bastante antes que el resto de los países. Esto es algunas cosas divertidas. Bueno, con carinatas, hacer 1 litro de biocombustible para avión es mucho más rentable que hacer 1 litro de biocombustible para un vehículo. Entonces, bueno, hay vuelos comerciales que utilizan 100% de aceite derivado, combustible derivado de aceite de carinata. Eso más o menos a nivel mundial. Bueno, en Uruguay, ¿qué ha pasado? Cuando uno dice Brassica, alguna gente, o pensamos que es nuevo, pero es un cultivo que ha tenido muchísimos años. Si uno mira información vieja, década del 70, el 80, había bastantes trabajos, y hasta hace unos años trabajo como forrajera de cordero, se sembraba Brassica, pero bueno, para que se le comiera un animal. Después el proceso más grande de desarrollo de carinata es Ombú de la Valle, la central cooperativa de Ombú de la Valle desarrolló el cultivo del 90 en adelante, y logró 300 hectáreas por año. El tema comercial era lo principal, por lo menos los trabajos que hay escritos dicen que la comercialización era el principal limitante, había poca área, poco rendimiento, y era difícil desarrollar un mercado para el cultivo. Después al medio no está muy seguida, por lo menos muy documentada la historia. Yo encontré en el 2004 como varias empresas demostraron interés en desarrollar el colza canola en Uruguay, y generaron planes piloto, pero nunca pasaron las 1.300 hectáreas, 3.000 hectáreas que generaron en el año 2005-2006, pero siempre el tema comercial es lo que limitaba. O sea, había mercado, pero nunca suficiente volumen para llenar una bodega o un barco, para generar volumen de exportación. Y el que cambió todo el negocio a nivel local y permitió el desarrollo del cultivo a gran escala es Alur, cuando ingresó en el mercado. En el 2010-2011, Alur ingresa al mercado de colza, empieza a comprar colza, no tiene una limitación de volumen. O sea, si hay 1.000 hectáreas, compra 1.000 hectáreas, si había 10.000 hectáreas, compraba 10.000 hectáreas dentro de un plan, estoy diciendo disparates de área, pero había un área no limitante. Empieza a comprar con un precio por encima del mercado, generó una cantidad de condiciones que hizo que el área a partir de esos años empezara a explotar, y a partir del 2016, 2017, empiezan a aparecer otros actores. Ya Alur pierde relevancia como comprador de colza, y gran parte del área va a exportación hacia Europa, hacia Chile, hacia China, hacia otros lugares, hacia otros mercados. Pero entonces, bueno, podríamos poner una línea que arrancara mucho más atrás, en la década del 90, con 300 hectáreas aproximadamente, y hoy estamos el año pasado en torno a 100.000 hectáreas, 115.000 hectáreas de cultivo.
A partir del 2017, 2018, de esas 120.000 hectáreas este año, unos 8.000, 10.000 hectáreas son de carinata. Es el área total de Brásica, en el cual en los últimos años 8.000 ha sido de carinata. No hay posibilidad de crecimiento desde el punto de vista de mercado. El cultivo no ha crecido a más velocidad, no porque no haya mercado, como decíamos en la década del 90, no porque no haya quien compre, no porque el precio sea malo, sino porque agronómicamente no se solucionan una cantidad de problemas que hacen que el rendimiento medio no sea bueno. El rendimiento medio de Brásica se anda en torno a 1.500 kilos y eso más o menos cerca de un costo de equilibrio. Es verdad que hay productores que esa es la media, hay productores que sacan mucho más y por eso ha crecido, pero la limitante hoy es, podemos decir, que es la agronomía y no está desde el punto de vista del mercado como era, como históricamente decíamos los agrónomos. Podemos hacer Brásica, pero no hay mercado hoy. Hay mercado, pero no logramos satisfacerlo por un tema de que no logramos rendimientos competitivos. Y bueno, estamos en eso, mejorando. Pero hay 100.000 hectáreas y desde mi punto de vista pueden haber hasta 300.000 hectáreas de colza, de brásicas en Uruguay, sin mayores problemas de rotación y de secuencia, porque bueno, no podemos hacer todos los años brásicas en el mismo lugar, hay que tener determinadas rotaciones. Yo creo que 250, 300.000 hectáreas podrían llegar a haber sin demasiados problemas, sin demasiado. ¿Por qué acá pongo la fuente ALUR, DIGA y UPM? Bueno, porque el área de carinata tengo de UPM, el DIGA, que es el que está desarrollando el cultivo a nivel local en los últimos años. A partir del 2015, DIGA empieza a tener registros buenos y anteriormente todo el área que reporto es el área que UPM, que ALUR tenía como planes de cultivo. Este es un mapa que le pedí a la gente de Unicampo, que más o menos mapeó para el año 2020 dónde estaba el área de colza concentrada. Me habían pedido dónde estaba concentrada, la información de día tiene algunas desventajas. Bueno, el área abierta, básicamente en el litoral es donde se ocupa gran parte del área. Río Negro, Soriano y el norte Colonia es donde hay mayor concentración de área, pero hay área en Durán, en Florida, en Florida, o sea que donde hay agricultura hay rotación con colza. Los departamentos menos agrícolas es donde hay menos posibilidad de desarrollo de cultivo. Otra cosa que pueden encontrar dentro de primaverales e invernales son variedades o híbridos. Las variedades tienen la ventaja que los productores se quedan con las semillas, si bien pueden pagar regalía, tienen un costo de semilla mucho más barato. Y los híbridos a priori tienen mayor rendimiento pero tienen un costo mayor. Esto es un trabajo que hicimos hace unos años en la tesis, que termina en el 2016, cuando había datos disponibles. Fíjense en que la P son primaverales, invernales, la barrita invernal tiende a desaparecer a lo largo del tiempo. Esto se mantiene actualmente. Y la barrita más gris o menos gris, que es cuánto es variedad y cuánto es híbrido, tiende a tener este comportamiento. En los años que crece mucho el área, no da la semilla, entonces hay aumento del uso de híbridos, y los años que el área se mantiene o no hay crecimiento tan grande, se mantiene el uso de variedad. O sea que eso tiene una ventaja desde el punto de vista de la floración, que los híbridos concentran mucho más la floración en un periodo más corto, y las variedades hacen que la floración sea más extendida en el tiempo. Con lo cual, el mayor incidencia de variedades hacen que tengamos periodos de floración más extendidos. Son más desuniformes los cultivos. Nacen más desparejos, florecen más desparejos y por más tiempo. Entonces eso desde el punto de vista de un apicultor supongo que es una ventaja, y yo creo que eso se va a mantener por un tiempo relativamente largo, en la medida que no hay híbridos que superen de forma sistemática o contundente el rendimiento de las variedades con el manejo que se le aplica. Quizás cuando se mejore mucho el manejo, los híbridos logren la diferencia que uno espera, pero en el corto plazo, con el manejo que se hace del cultivo, que sería más largo explicar acá, creo que las variedades van a estar disponibles por muchos años. Cuando trabajamos en colza empezamos a ver, si precisábamos o no precisábamos polinizadores, qué tan importantes eran. La bibliografía decía que, por un lado, que el porcentaje de alogamia puede ser entre 2 y 47%, o sea que precisan cruzarse entre un 12 y 50%, por decirlo de alguna manera. Eso decíamos originalmente. Hoy quizás con las variedades que tenemos presentes, no tenemos medido exactamente, podemos decir que las que estamos en se acerca más al 10%, que la alogamia es lo más raro, o sea que no precisamos que se crucen entre ellas para que den grano. El viento aparecía como un responsable de transportar el polen, o sea, como importancia. Las abejas eran importantes agentes de polinización dentro del grupo de los polinizadores. Esto era previo a la cantidad de trabajo que van a ver hoy. Y bueno, y la flor de colza parecía que nutritivamente era apta para las abejas. Entonces, más o menos con esa premisa arrancamos a trabajar. Y hicimos algunos experimentos que les voy a mostrar más adelante.
¿Qué otra cosa interesante desde el punto de vista de las brásicas y los polinizadores? Bueno, que tienen periodos de floración muy extendidos en el tiempo. Este es un ejemplo de ciclo. Esto es botón floral, es cuando arranca a elongar la planta, que tiene un pimpollo, puede tener flores en ese periodo, básicamente. La colza tiene periodos de floración muy largos, 30 días, 40 días, 20 días muy tarde, la siembra muy tarde, pero en torno a 30, 40 días tengo floraciones, no cantidad, la misma cantidad que se concentra en un periodo, pero tengo flores en un periodo bastante extendido en el tiempo. Eso genera algunas ventajas para la polinización y algunas desventajas para la desuniformidad de cultivo. Bien, o sea que periodo de floración relativamente largo. Y la parte que puede ser negativo, pues desde el punto de vista de un apicultor, que hemos encontrado, hay bibliografía que lo muestra, nosotros hemos encontrado sistemáticamente, acá les muestro un grupo de experimentos en colza, en varios años, que mostramos que a la medida que la temperatura media en la cual ocurre la floración en el llenado de grano es menor, especialmente menor a 15 grados, el rendimiento relativo, el rendimiento del experimento, de la chacra, tiende a ser mejor. O sea que nos sirve tener bajas temperaturas para que el rendimiento aumente. Esto es sí, solo si no ocurre en heladas. Y acá empiezan algunos de los problemas o las decisiones que tienen que tomar los productores agrícolas. Yo quiero que florezca muy temprano, porque eso me tiene asegurado un rendimiento mayor, pero por otro lado, si siembro muy temprano, corro más riesgo de helada. Ese es el trade-off, el compromiso que tienen que asumir cada año. Cuanto más temprano siembro, mi rendimiento potencial aumenta, pero mi riesgo de perder el cultivo por heladas también. Y bueno, desde el punto de vista de ustedes, supongo que cuanto menos temperatura esté puesto, seguramente no sea la mejor condición para las abejas. Pero eso lo van a decir ustedes. ¿Qué le decía eso? Bueno, esto que les estoy mostrando, esto es un grupo de experimento, tanto en azul está carinata y en rojo está colza, que en la medida que siembro más tarde, el rendimiento tiende a caer. Fíjense, en carinata a priori tiene potencial de rendimiento cercanos a los 6.000 kilos. Tenemos chacras de experimento de 7.000 kilos, pero hay un delta de rendimiento, tiende a tener mayor rendimiento y mayor flores, por lo tanto, carinata que colza. Así que bueno, eso a nivel comercial no se está expresando, y cuando uno va trazando la fecha de siembra se empiezan a aparecer. Bien. Comentario aparte, es probable, carinata tiende a tener más flores por metro cuadrado, porque cada estructura que tiene el grano, que se llama silicua, en carinata tiene menos grano. Una silicua de carinata tiene en torno a 10 granos, 12 granos, y una de colza tiene 20 granos. A igual rendimiento, tengo que tener más silicuas, y cada silicua está representado por una flor. Entonces, normalmente uno espera que a igual rendimiento tengamos más flores de carinata por metro cuadrado que de colza. Eso básicamente por cómo define el rendimiento. El rendimiento por unidad, por estructura de colza, tiende a ser mayor que el de carina. La otra cosa es qué tan largo puede ser el periodo de floración. No se asusten con el cuadro, que ajustamos una cantidad de modelos que nos permiten predecir cuándo va a florecer colza o carinata. Colza, estoy hablando de la variedad más representativa, puede ser una cantidad de variedad. De carinata, hoy por hoy hay una sola en el mercado, o sea que es la carinata que hay en el mercado. Si yo siembro el 15 de abril colza, me va a estar floreciendo el 1 de julio, no digo que esté bien agronómicamente, o sea que puedo tener floraciones tan tempranas como el 1 de julio. Esto es en la EMAC, en Paysandú, en la Estanzuela, va a estar todo más corrido porque hay menos temperatura el 8 de julio. Si siembro el 15 de mayo, voy a florecer el 30 de agosto, y así sucesivamente. Y lo que hay entre paréntesis es el error que tengo, cuántos días me equivoco con la estimación. Me puedo estimar más o menos 7 días, desde el punto de vista de ustedes no me preocupa ahora. Y carinata, si siembro el 15 de abril, yo recién voy a florecer el 31 de julio. ¿Qué me importa acá? Ver que puedo tener periodo de floración muy extendido en el tiempo. Si yo tuviera una chacra o varias chacras sembradas desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto, podría tener inicios de floración desde julio hasta octubre. Estamos hablando que más de casi medio año con inicio de periodo de floración. Y en colza desde julio hasta el 30 de octubre. Bien, pero si bien esto es posible, se puede sembrar el 15 de abril como el 15 de agosto, las siembras muy tempranas ponen el cultivo mucho heladas, y las siembras muy tarde me baja mucho el rendimiento. Entonces, si lo vemos de esta manera, esto es colza y carinata, esto es la EMAC y la Estanzuela, no nos preocupemos demasiado. Si uno ve cuándo siembran los productores, podemos decir que, si bien hay siembras anteriores, y vamos a encontrar una chacra que está sembrada anteriormente, entre los primeros días de mayo y el 15 de junio se siembra el 80% del área. Y lo podríamos achicar más, entre el 1 de mayo y el 1 de junio debe estar el 70% del área. Pero eso me dice que puedo tener floraciones, que es la barrita amarilla. Esto es periodo crítico de heladas, es un poquito menos que la floración, pero para el caso importa. Puedo tener periodos de floración comercial
de colza, por ejemplo, en Paysandú, desde el 20 de julio hasta el mitad de octubre. Bien, o sea que todo ese periodo de floración va a existir a nivel comercial. No con la misma densidad, obviamente, en la siembra más temprana va a haber más cantidad de flores, pero comercialmente van a encontrar floraciones en todo ese periodo. Y carinata van a encontrar floraciones entre mitad de agosto y 20 de octubre, fines de octubre. O sea que van a tener un periodo tan largo de floración como mitad de julio y mitad de octubre, 20 de octubre. Bien, entonces eso en el Paysandú. No vamos a analizar lo mismo para la estanzuela, que es un poquito más reducido por un tema de temperatura o corrido en el tiempo, pero estamos hablando que son muchos días de floración. Entonces eso es el recurso que ustedes están recibiendo por sembrar, al estar disponibles 100.000 hectáreas de estos cultivos a nivel comercial. ¿Qué ventaja podemos encontrar también en el manejo? Bueno, que por el momento, desde el punto de vista de uso de insecticidas, es un cultivo que no es muy intenso. No necesitamos aplicar tanto insecticida. Hay dos plagas principales que están atacando. Siempre puede aparecer una nueva, pero son pulgones que aparecen de forma muy frecuente. Cuando aparecen pulgones, estos son los productos que están registrados. No quiere decir que sean los únicos que se usen, pero pulgones que aparecen una vez cada N chacras. El año pasado hubo algún problema. No habría demasiadas alternativas para controlar con algo que no dañe los insectos, o que solo sea selectivo para pulgón, pero cuando aparece Plutela, que es la plaga más frecuente, que es una lagartita, un lepidóptero que consume flores y consume hojas, hay una cantidad de productos, estos son los registrados, que permiten hacer aplicaciones con un grado de seguridad bastante alto. ¿Cuál es la otra ventaja? Que cuando alguien está aplicando en floración es porque hizo un manejo equivocado. Cualquier manejo de plagas, básicamente de Plutela, cuando es pulgón puede ser más complejo, pero en Plutela, normalmente los controles tienen que ser antes de la floración. Entonces, normalmente, uno no debería tener problemas de interacción, floración, abejas, aplicaciones. O sea, no debería existir. Si eso existe, es porque hay pulgones o es porque hubo un mal manejo anterior que permitió ese tipo de detalles. Bien, o sea que eso es una ventaja relevante que no nos pasa en soja, que no nos pasa en otro cultivo, que hay plagas y coincide floración con una plaga que hay que aplicar un insecticida complejo. Este es un trabajo que hicimos hace unos años con Yamandú, varios sitios en varios años. Este es el resumen, este es el rendimiento en grano, y para nuestra sorpresa encontramos solo un 14% de aumento de rendimiento por presencia de abejas. Yo esto siempre lo leo al revés. Esto era con abejas o sin abejas. En realidad es excluir totalmente las abejas y todos los polinizadores me disminuyó 14%. Entonces, el aumento que esperamos por presencia de polinizadores no es tan grande. Siempre yo, cuando hablo a productores, esta es la pérdida que pueden tener si hacen un mal manejo de insecticidas y excluyen químicamente los polinizadores en el periodo de floración. Entonces no lo veo, si bien está escrito, está publicado como la ventaja de las abejas, yo siempre lo leo al revés, es excluir los polinizadores me haría perder un 14% de rendimiento. Pero el cambio más grande que vimos en esos trabajos es que la exclusión de polinizadores, porque esto es sin abejas, pero sin ningún otro bicho que ande a la vuelta, porque estaban encerrados en carpa, generó cambios muy importantes en la uniformidad del cultivo. ¿Y por qué quiero tener un cultivo uniforme? Porque este cultivo uniforme va a ser mucho más fácil de cosechar. Yo no les dije, pero la colza tiene una cosa que se llama dehiscencia natural, si se seca mucho se abre y se cae. Entonces el momento de cosecha es súper relevante tiene que ser algo muy, muy, muy concreto, y cuanto más homogénea está, como es este caso, más fácil es lograr que el agrónomo elija el momento óptimo de cosecha, que si me enfrento a una situación como esta, que tengo flores más tardías y licuas de distinto tamaño, es más difícil para el agrónomo y el productor tomar la decisión. Así que ese es el impacto más grande, o que logramos cuantificar, del impacto de las abejas en el cultivo. De todas maneras, esta situación sin abejas y ningún otro polinizador. O sea, al estar excluido totalmente del cultivo con esa malla. Entonces, para terminar, algunos comentarios sobre lo que hablamos. Bueno, yo creo que el cultivo tiene aportes florales tempranos y además extendidos en el tiempo. No hay otro cultivo de grano, en lo que yo trabajo, anuales, que permitan esa floración temprana y tan extendida en el tiempo, que uno empieza a ver en la ruta de mitad de julio floraciones de colza en todo el Uruguay. Tiene un bajo uso de agroquímicos en torno a floración, o sea, no deberíamos controlar ningún insecto por ahora, porque bueno, siempre aparece alguna plaga secundaria que nos hace cambiar, pero Plutela, que es la plaga más importante, se maneja antes, y pulgón aparece de forma muy poco frecuente, y además tiene una cantidad de enemigos naturales. Son muy pocos años
que hay que hacer control de pulgón a nivel colza. Con lo cual, uno podría estar relativamente seguro que no deberían haber aplicaciones en cultivo de colza. La desventaja para la actividad de los insectos es que cuanto más temprano florece, menos temperatura tengo en la floración, el rendimiento potencial es mayor. En ausencia de heladas, ese es el lío que tienen que decidir todos los años los productores, maximizo el potencial o me cubro de la helada, y ahí entran los seguros, y es un lío esto, que nos lleva horas de discusión, pero bueno, desde el punto de vista de actividad de insecto, menos temperatura, mayor rendimiento potencial, y seguramente eso se encuentra de lo que ustedes están buscando. El aporte en rendimiento es mucho menor de lo que esperamos cuando leíamos algunos trabajos anteriores, pero fueron muy relevantes en la uniformidad del cultivo. Siempre decimos que, bueno, aplicaciones malas de insecticida que excluyan polinizadores van a ser muy negativos, quizás no en el rendimiento, pero sí en cuanto a ese rendimiento se logra capturar en la cosechadora por la desuniformidad temporal de flores que hacen que sea muy complejo el manejo del cultivo en el momento de la cosecha. Y bueno, yo espero, o sea, nosotros desde la facultad esperamos un aumento del área de esta especie o de un grupo de especies de brásica en el mediano plazo. Creemos que hasta 100.000 hectáreas no es el máximo, si bien creo que hay bastante más área para crecer, con lo cual la interacción apicultura, agricultura en este cultivo va a ir en aumento a la medida que el cultivo va a estar mucho más presente a nivel comercial en los próximos años. Bueno, quedo abierto a las preguntas y bueno, gracias de nuevo. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Creo que la charla estuvo súper interesante y que tocaste un montón de puntos que desde el punto de vista del apicultor resultan bien útiles. ¿Para qué se me perdió, Sebastián? Ah, no, está ahí, no te veía. Y a mí me surgieron un montón de preguntas, quizás podemos, si quieren empezar a levantar la mano, seguramente ustedes tengan muchas preguntas también. Así que abrimos un espacio a preguntas y si quieren voy rompiendo el hielo con alguna. Con respecto a la utilización de químicos en este cultivo, hablando antes con un productor, y yo te lo comentaba también antes, de que tiene entendido de que se utilizan algunos curasemilla que resultarían bastante tóxicos y tendrían la posibilidad de llegar, ya sea por el néctar o por el polen a la abeja. Eso me parece que es algo bien interesante, que nos cuentes, ¿no? Como agrónomo, a ver cuáles son las probabilidades de que eso suceda. Y después, por ejemplo, en el caso de los pulgones, sé que, tengo entendido que, por ejemplo, el sulfoxaflor no está autorizado en colza, pero sin embargo es un químico que resulta efectivo para los pulgones. Y todos sabemos que en Uruguay fallan los controles. Entonces, a mí me preocupa bastante el uso de este químico en la colza. No sé si puedes comentar algo al respecto. Experimentos recientes acá en Uruguay nos indican de que a la abeja es súper dañino, por lo pronto. Entonces, me parece que si bien no es algo así, una práctica, digamos, autorizada, pero me parece que es algo que tendríamos que prestar un poquito de atención. Vamos por parte. El curasemillas no hay registrado, entonces en realidad se usan curasemillas, pero básicamente fungicidas. La semilla que viene importada a veces tiene insecticidas, pero en realidad, desde que llegue, estamos hablando que sembramos entre 4 y 6 kilos. 6 kilos como algo, pongamos a todo vapor, 6 kilos por hectárea de semillas. O sea, la carga de agroquímico en el curasemillas es extremadamente baja, y fisiológicamente sería muy raro que llegue al polen o al néctar algo que estuvo en la cubierta de la semilla que llegue al polen. O sea, tiene que ser una aplicación posterior. Entonces ahí, agronómicamente, nunca hice el experimento, y ustedes capaz que tienen datos mejores, no esperaría como fisiólogo que algo que esté en la cubierta, una semilla de colza, termine en el polen. Sería muy raro. Y además la carga en la hectárea es extremadamente baja por las pocas semillas que se utilizan. Se utiliza una carga a dosis comerciales de los productos, es extremadamente baja la carga porque no se siembran 100 kilos como trigo, 150 kilos. Se siembran 4 a 6 kilos por hectárea. Estamos hablando que es muy poquito. O sea, sería muy extraño. Si después lo encuentran,
conversábamos, fisiológicamente como fisiólogo no me explico cómo llega el polen, no podría, no habría forma de lo que conocemos. Después los pulgones son algo rarísimo, casi nunca ocurren y el control natural se lo lleva. O sea, no tenemos grandes problemas de pulgones. Cuando hay pulgones, lo que está haciendo la gente usa clorpirifos, no van a esas mezclas, a ese otro producto que dijiste. Obviamente que cualquiera puede hacer cualquier cosa, o sea, no puedo poner la mano que van a hacer, pero te diría que en el 90% de los casos, si van en un piretroide, que es muy barato, va a clorpirifos. O sea, no creo que haya desvíos grandes, pero de vuelta es un problema muy extraño. Pulgones. De hecho, me acuerdo de la zafra pasada, y no me acuerdo otra zafra para atrás de que haya habido este problema de pulgón en colza. O sea, que es algo muy extraño y temprano, además. Y en ese caso las aplicaciones se recomiendan nocturnas, ¿no? Sí, perdón, paréntesis, yo trabajo en fisiología, no trabajo en protección, entonces mucho puedo estar tocando de oído. Pero bueno, en definitiva, te estoy contando más que nada la experiencia que tengo, porque tenemos mucho experimento a nivel comercial. Y la verdad que no, todos los años tenemos una cantidad de área en experimentos y nunca hay pulgones, o sea que no es un problema grave. Está reportado y cuando aparece es un problema enorme porque se mata el cultivo, o sea que es un problema real. Pero es algo poco frecuente, y cuando es frecuente creo que el producto que elige un productor medio es clorpirifos. Y creo que hay bastante cultura, como la colza llama tantos polinizadores, obviamente que bestias hay en todos lados, pero es un cultivo que por lo menos a nivel de agronomía el tema cuidado de polinizador está muy presente porque te vuelven locos los polinizadores, no solo las abejas, sino todos los otros cuando uno va a un cultivo. O sea que no creo que en floración se estén haciendo cosas muy mal. Estoy hablando de me parece y pienso de qué, pero me parece que lo más importante es Plutela, que es el problema que hay casi todos los años, es temprano. Si alguien aplica tarde, y trabajamos bastante en manejar eso, aplicaciones temprano con productos que solo sean para el lepidóptero. Así que eso. Y bueno, y lo del cura semilla, bueno, eso lo creo muy poco probable. Han habido problemas en embarques de colza, con imidacloprid y eso, pero eso básicamente es un productor, le sobra semilla, lo que sea, y lo tira para dentro del camión, entonces aparece, entonces hacen dos cuentos. En definitiva, va a Europa un barco y aparece imidacloprid. Entonces dice, bueno, vino del cura semilla. No, eso es alguna bestia que tiró una bolsa en un camión y pensó que nunca lo iban a detectar y terminó llegando a Europa y lo encuentran. Eso es los problemas más graves que han habido a nivel comercial de algún curasemilla que llega a Europa. Y eso básicamente es mala praxis de restos de semillas que quedan curadas y por error o por no sé por qué termina mezclándose con el grano cosechado. Ahí Ciro, creo que tiene una pregunta. Sí, Ciro. Hola, sí. Preciosa presentación, Sebastián. Ya aprendí bastante de colza del país. Te iba a preguntar sobre uno de los datos que presentaste al final. Tú decías que las abejas pueden contribuir hasta un 14% a la producción de semillas y veías un efecto en la compactación del tiempo y la floración. Eso, desde el punto de vista del rendimiento, ¿puede ser un adicional más? Mira, el 14% es el promedio estadístico de un grupo de experimentos. Tenemos experimentos de 0 y experimentos de mucho más. Bien. Lo que sí es, si tenemos esa desuniformidad, el productor va a cosechar menos, porque va a decidir mal el momento de cosecha. Entonces eso nosotros no lo medimos, porque cosechábamos a mano y elegíamos el momento de cosecha. De hecho, elegimos el momento de cosecha, siempre tratamos de castigar, elegimos el momento de cosecha primero, siempre. El peso de grano, por ejemplo, del desuniforme termina siendo menor porque cosechamos plantas verdes, pero había que elegir un momento experimentalmente. Y eso es normal que ocurra, más con los cultivares primaverales, no variedades, no son híbridos. Entonces es un lío, nacen todos de parejo, es bien complejo. La colza, por ejemplo, los grados día, una semilla nace por grados día, ¿no? Entonces un trigo demora 100 grados día, y toda el trigo 100 grados día. La colza puedes tener una semilla que demore 100 y una que demore 120, 110, ¿entendés cómo es ese? Entonces tenés ese lío de nacimiento, además que no quedan toda la misma profundidad, y que no hace el mismo día, además tienen distintos requerimientos. Y además después, si tú no tenés polinizadores, entonces te genera un lío de cosecha. Y eso puede tener un impacto en rendimiento, y en aceite puede tener un impacto, porque en realidad lo que nos importa es el aceite. En realidad el kilo no interesa. Comercialmente el aceite está descartado porque han habido 1000 líos. ¿Cómo se mide el aceite? Bueno, problemas comerciales, que viste que la base de comercialización es base seca,
y muchas empresas pusieron chiquito, base tal cual, entonces si vos entregás húmedo, te baja el aceite, líos como líos. Entonces en casi todos los planes han ido a kilos por hectárea. En definitiva, agronómicamente y científicamente no importan los kilos de aceite, sino eso va a ser si el cultivo es eficiente o no eficiente para biodiesel y demás. Pero sí, eso tiene una pérdida de rendimiento que no es cuantificable, pero de vuelta, son muy raras las aplicaciones de floración. De hecho, el que la hace es una bestia, porque hizo algo mal antes y la arregló de la peor manera. O sea, no deberían haber aplicaciones de un piretroide, de clopirifos, esas cosas que se usan en floración. Es algo que es una mala praxis muy grande, desde el punto de vista agronómico. Sebastián, con respecto a estos polinizadores, también Estela va a estar profundizando un poco más, pero yo me preguntaba o sea, con esto que decís de que en realidad, sí, si bien la polinización, capaz el efecto no es tan grande, pero sí el nivel de la producción de ese cultivo luego, qué tan afín pues, están los productores a valorar ese trabajo de polinización por la abeja para mejorar ese rendimiento. Yo creo que, de vuelta, pienso de qué, yo jorobo, así que Sí, es tu... En realidad es, no sé qué piensa la media. Lo que sí me parece importante, yo me pongo al lado de apicultor, a veces yo estoy en estas interacciones por la facultad y me parece que a veces los apicultores dicen, le vamos a solucionar la vida y le vamos a aumentar el rendimiento. Yo creo que no, en colza no es así. Entonces eso está bueno saberlo, porque si no están las abejas, van a venir otros polinizadores, en definitiva. Y van a venir abejas, o sea, hay polinizadores en el sistema. Entonces me parece que esa es la ventaja, que tenemos sistemas relativamente diversos que siguen habiendo polinizadores. Yo creo que los productores están muy abiertos en general a que haya más polinizadores, porque ven eso de la uniformidad, estos datos que nosotros mostramos. Esto lo mostré en colza, pero lo tenemos también medido en carinata. En carinata el aumento fue cero, los experimentos que hicimos, no cambió nada los kilos, pero sí cambió la uniformidad. Y entonces están abiertos, o sea, si no me resta, sube. Entonces en definitiva hay como que están abiertos a eso, pero me parece que lo que no tiene que, no sé, no quiero expresarme mal, no pensar que muchas veces pasa, por ejemplo en una pastura, en una pradera de trébol rojo, las abejas son la vida del rendimiento. En colza eso no es así, o sea, no es tan así. Por lo menos, y a priori esperábamos que sí, una cantidad de trabajo del extranjero que muestran que eso pasa, pero cuando uno ve el sistema, y bueno, son sistemas que hay poca diversidad, o sea, son otros sistemas distintos. No, está clarísimo. Hay cultivos que la polinización por abejas aumenta al doble y no es lo que parece, no es lo que sucede acá, digamos. No es tan extrapolable. Walter tenía una pregunta. Bueno, me encantó el tema, está buenísimo. Hay una preguntita que me quedó enganchada con otra. Mirá, por ejemplo, cuando hay cosecha, que vos me decías que hay una que florecen juntas, que queda más fácil para cosechar, y hay otra que hay un desfasaje, vos me decías, ¿no? ¿Será que el híbrido ese que tú nos señalabas, será que la tendencia es esa para tener una cosecha más pareja, sin mirar al lado de la apicultura? ¿Será que apunta a eso el futuro? Los híbridos, o sea, estos son negocios. El mejoramiento fuerte en colza están puestos en los híbridos, porque te vendo el híbrido, vale $20 todos los años y te lo tenés que comprar todos los años. Y de hecho, es entendible, no se pone una empresa que invierte, bueno, te quieren vender híbridos. A nivel comercial, vos te quedás con semilla propia y te vale $1, $2. Entonces, es muy común perder el cultivo lo sembrás en una semilla chiquita y lo sembrás 3 veces, si querés. Tiene un costo de siembra, estoy exagerando. Entonces, a nivel comercial, como se está manejando la colza, que no se maneja como un cultivo de alto potencial, yo creo que por muchos años vamos a tener variedades. La presión del mercado es al híbrido, que va a ser una floración mucho más concentrada, pero sigue siendo colza, ¿no? No se va a transformar en un maíz que florece o sea, sigue siendo colza mucho más concentrada. Desde el punto de vista de manejo es más fácil, un agricultor va a querer eso, que florezca, que no le compliquemos la vida, el agrónomo también, porque es muy difícil después si el momento de cosecha, te volvés loco, tenés que cuándo florece, y si esperás se te cae, si llueve, tiene una cantidad de complejidades ahí en la cosecha, que uno quiere el híbrido. Entonces, comercialmente, sí, vamos a ir al híbrido. Localmente, yo creo que por muchos años vamos a tener variedades, a menos que venga una enfermedad que nos complique. El girasol, si no hubiera venido Fomosi, que nos mató todo el girasol, seguiríamos sembrando variedades, porque salen baratas. Entonces, permiten hacer cultivo chamamé, cultivo así. Lo siembro, lo manejo con poca cosa, cosecho un buen rendimiento y después un buen cultivo de segundo, porque además cosecho temprano. Entonces, en realidad, sigue siendo importante el cultivo de verano, a un cultivo de invierno barato, por lo menos, barato relativamente, pero con poca inversión. Y bueno, me generé un sistema
bastante estable. Y evito hacer la cobertura, porque siento que es un cultivo de cobertura, tengo que hacer otra cosa que no me da plata. Esa es la lógica hoy de los comerciales. Y yo creo que Gracias, la variedad Sebastián. va a menos que Gracias, gracias. Yamandú. Hola. No, yo quería decir que se ha visto en estos últimos años un interés de los agricultores para que los apicultores lleven colmenas a sus predios. Eso demuestra que hay un reconocimiento a la actividad de la abeja. Y gran parte de eso me parece que a mí, que es a los trabajos que ha hecho Sebastián. Y entonces de aquí mis felicitaciones, Sebastián, por el trabajo que has hecho sobre la importancia que puede tener los polinizadores en colza. Y la otra cosa que iba a decir sobre la plaga, una plaga que puede ser problemática como los pulgones. Hace un par de años hubo problemas de pulgones en una chacra donde yo tenía colmenas. Y en aquel tiempo, hace 2 años, no se sabía bien con qué aplicar, y hay una gama de productos a aplicar, algunos muy dañinos y otros poco dañinos para las abejas. Entonces, pero esos poco dañinos eran muy caros. Entonces, reafirma la importancia de los trabajos de Sebastián, que la gente lo siga conociendo, ya que probablemente el daño que cause el pulgón al cultivo sea menor que los efectos adversos que hay de aplicar clorpirifos y dañar a los polinizadores naturales, y ahí estaríamos perdiendo mucho rendimiento. Simplemente eso, y muchas gracias, Sebastián, por todo. Bueno, gracias, Mandú. Bueno, creo que sea para tanto, porque en realidad hay mucha gente trabajando. Lo que me parece, eso último que dijiste, me parece interesante. La presión que tienen que hacer, que yo haría es los buenos, o sea, los apicultores que se presione para que se registren, porque hoy en colza hay un problema, que nadie registra nada, o sea, no hay registros. Entonces, en definitiva, muchas de las cosas que son ilegales, si vamos al caso, porque estamos usando algo que no está registrado para colza. Si hay un producto que sea bueno, la presión es a la empresa, hay que registre ese producto bueno, entonces después es el legal. Y eso va a cambiar, en la medida que hay más recetas y demás, no podés aplicar clorpirifos en colza. Entonces, si hay una opción legal, entonces creo que la presión a veces no es pelear, es ahí donde tienen que darlo ustedes, es el que sea bueno, yo no sé, de protección vegetal, en ese lugar dar la pelea para tener el producto legal y que sea bueno para... Así que bueno, creo que por ahí iría. Negro Guerra, quería hacer una consulta, después va Vicente, pero lo veía haciendo señales, no sabía si quería o no. Hola, buenas tardes, muy buena presentación, Sebastián, y te quería hacer una consulta muy chiquita nomás. La profundidad de la flor, del nectario, o no sé cómo explicarme, para la abeja, que me parece que es importante. No, desconozco, la verdad que nunca Capaz me hice esa que pregunta, Estela, capaz que Estela va a sabe. presentar ahora, puede ayudar un poco más ahí. Vicente, Gracias, tenías Sebastián, disculpa que no... Sí. Bueno, primero felicitarlo a Sebastián, porque no sé los demás, pero me quedé pegado al asiento y tuvo, aparte, muy interesante, mucha información que hay que volver a verla para analizar. Hay datos que son relevantes para lo que somos los apicultores. Además, es muy importante para un apicultor conocer los cultivos que uno va, porque cuando le toca hablar con el dueño del campo, de la colza, tener un diálogo, tener cierta información al respecto para no parecer que no le interesa o ignorancia frente al cultivo. Así que espectacular desde ese punto de vista, pero, y segundo, que un 14% no deja de ser para cualquier productor, o sea, nadie quiere regalar por un desperdicio de un 14% en su cultivo. Por lo tanto, si yo con abejas puedo generar un 14% más de producción, creo que ya es importante. Y la pregunta al respecto a esto es, hablaste de que habían trabajos que les dio 0% de la polinización, ¿y cuál fue el máximo? ¿En qué rango eso se manejó? Porque evidentemente que puede influir, sí, que en determinados años, de determinadas situaciones o determinados momentos sea más importante que no, y claramente que a lo mejor es
es importante indagar un poquito más para saber si hay alguna influencia, porque un productor también puede decir, bueno, esto puede darme un 0% de importancia, o puede darme un X, que no lo sé, número de importancia en ciertas condiciones o ciertos años, o las condiciones de mi cultivo que lo favorezcan, ¿no? Bien. El rango era entre 0 y un 25-30%. Ahí depende, hay un tema de cómo se analiza este tipo de experimentos que son complejos. El tema es que es exclusión total, ¿viste? Uno lo lee como efecto abejas, pero en realidad yo lo leo como exclusión total de polinizadores, por el tipo de experimento que hicimos. Le pusimos una carpa y no dejamos entrar nada. Entonces ahí no solo efecto abejas, es una cantidad de cosas que le haces al cultivo. Así que, pero sí, es un rango bastante grande. Claro, pero Sebastián, cuando hablamos de apicultura, en general nos preocupa mucho los insecticidas. Entonces, del cultivo también tiene que evaluar, y para nosotros es importante la información, decir, bueno, no es solo abejas, yo mato todos cuando hago algo mal. Entonces yo estoy matando un 25-30. Claro, si lo llevamos a la importancia nuestra, vamos a hablar de abejas, pero en realidad para él, un mal manejo de un insecticida, un mal manejo previo, como dijiste vos, del cultivo, puede llegar a significar un 25-30. Ya hablamos más, una diferencia al 14, y bueno, yo creo que para un productor todo suma. No, estamos totalmente de acuerdo, pero la lectura es esa, es matar los polinizadores, inclusive las abejas, te genera esa pérdida. Le voy a contestar la pregunta a Rodrigo y después una más y me tengo que ir, disculpen porque tengo otro compromiso. Que me pregunta por semillas híbridas, lo veo muy poco viable por la cantidad de malezas brásicas que tenemos en Uruguay. Tampoco, nunca va a ser viable que tengamos transgénicos de colza, porque a 3 minutos se dispara para otro lado porque se cruzan las colzas con muchas especies de malezas. O sea que no creo que haya transgénicos y no creo que haya producción de semilla híbrida a nivel local. Me puedo equivocar, pero lo veo bastante difícil de tener lugares aislados al respecto. Perfecto. Bueno, para liberar a Sebastián, yo quería agradecerte, creo que tocaste un montón de temas bien interesantes, el tema de la carinata, que siempre nos preguntamos si dan miel o no dan miel de carinata, si la carinata es buena o no, las variedades. Seguramente surjan un montón de preguntas, como Vicente decía al principio, esta es una grabación que invitamos a algunos productores justamente para enriquecer con preguntas, pero todos aquellos que la van a ver grabada luego y tengan alguna pregunta, quizás puedan dejar esas preguntas por el chat y nosotros se las hacemos llegar a Sebastián luego. Bien, sí. Me parece perfecto, y si alguna otra duda queda, yo les mando la presentación después para que la vean, eso está disponible, toda información publicada. Y en carinata todo lo que pueden hacer es nuevo, porque no hay carinata en el mundo, o sea que no se debe saber si la carinata produce miel, porque en Etiopía es un producto hortícola que se le comen, en Canadá casi no la producen porque no le da el tiempo, y en el sur de Estados Unidos sube y cae el área, hay 1000 hectáreas, no hay nada, o sea que Uruguay y Argentina es el mayor área, o sea que van a tener que descubrir ustedes cuánto se produce de miel de carinata. Bueno, el jueves Estela justamente va a hacer una presentación al respecto, así que bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y disculpen que me tengo que ir. Que pasen bien. Saludos. Igualmente. Bueno, siguiendo entonces con el programa, y un poco enrabado con lo que presentaba al final Sebastián sobre la polinización en colza, a continuación Estela Santos va a contarnos un poco acerca de justamente los polinizadores que visitan la colza, y Estela me pidió que yo le compartiera, a ver un segundito, que le compartiera la presentación. Acá, polinizadores en carinata. Bueno, mientras me voy presentando, espero que me escuchen bien por ahí, que he salido a hacer caminos buscando un poco la conexión de internet, y bueno, la computadora estaba por explotar, por eso compartí con Belén la presentación, y ella me ayuda desde ahí con eso. Les voy a complementando un poquito todo lo que vimos con Sebastián. Les comento que hicimos un trabajo, ya es el segundo año que estuvimos investigando un poquito los insectos que visitan, la carinata. Vieron que Masili comentaba de que este cultivo está en expansión, de que hoy se cultivan muchas hectáreas.
Una de las principales empresas que está trabajando este cultivo es justamente UPM, con el interés de producción de biodiesel a través de la carinata. Por eso, en el marco de una consultoría, justamente con UPM, se quiso evaluar el impacto que tiene este cultivo con los insectos del entorno. Especialmente se quiso visualizar si otros insectos polinizadores, aparte de la abeja, son visitantes de este cultivo. Entonces, si bien no evaluamos la incidencia que tienen sobre la producción, pudimos hacer relevamientos importantes de los insectos que visitan el cultivo. Entonces, bueno, ahí pásame a la segunda. Sí, para que quería ponerlo como pantalla completa, pero... Ah, bueno, y si no, igual los ahí... informáticos son reducidos. A ver Una si se da cuenta presentación, ahí. bueno, es una presentación con fotos, básicamente, no tiene... ahí nomás como está se puede ver bien. Bueno. Muy bien, bueno, en principio en las recorridas de colectas de insectos pudimos ver a la abeja apis mellifera, confirmar que la abeja apis mellifera usa la carinata, que hay productores que ellos ven el resultado en sus colmenas de que no se produjo mucha miel este año, que no ven la entrada de polen, o que ven otros colores, y entonces quedan con la duda si la abeja realmente visita o no visita este cultivo, y yo les cuento que sí. Acá tengo una foto, es un recurso importante de polen. Ahí tenemos la abeja melífera, tenemos una foto posterior además donde se ve que la abeja entrando con facilidad a colectar el néctar, es una planta que produce néctar. En las presentaciones de los siguientes días vamos a hablar un poquito más de eso, porque, bueno, ya les adelanto que si bien produce néctar, no produce néctar en cantidad o no tanto como la colza que teníamos más conocimiento, la colza que veníamos explorando más. Y lo que tiene de particular la flor es que los pétalos no son soldados, el nectario está como a 8 milímetros abajo de esa corola que vemos, pero los pétalos se abren con facilidad, se separan con facilidad, y la abeja melífera se introduce y puede obtener el néctar si la planta lo contiene. Ahora les muestro unas fotos de otros bichos, porque vimos que no solo la abeja melífera visita el cultivo, tuvimos varias especies de abejas nativas visitando este cultivo. Acá vemos 2 alíctidos, que son 2 de nuestras abejas nativas, que no sabemos cuál es el efecto polinizador con el cultivo, pero sabemos que estas son importantes polinizadores de otros cultivos que se manejan en Uruguay. Pasamos a las siguientes fotos. Son abejas chiquitas, metalizadas. Una de las abejas importantes que encontramos, disculpen las fotos porque esta abeja se mueve súper rápido y fue difícil sacar una buena foto, pero la vimos en abundancia, sobre todo en la localidad de Río Negro, porque estas mediciones las estuvimos haciendo en 3 puntos distintos del país. Estuvimos explorando los polinizadores en Colonia, en Río Negro y en Paysandú en este último año, y anteriormente habíamos hecho algún relevamiento en Trinidad y en Colonia también. Así que tenemos datos de 2 años, y este último año tuvimos esta particularidad en el departamento de Río Negro. Encontramos con abundancia esta especie, que se llama Bombus bellicosus, es una de nuestras abejas nativas importante, polinizadora de vuelta de otros recursos. Estimamos que tiene alguna influencia en este cultivo, en la movilización de granos de polen. Ya vimos Masilicum, que nos comentaba la importancia que tienen los insectos, y sin saber cuáles eran, y se habló mucho de la abeja melífera, porque sabe que anda en estos cultivos, en la colza y en la carinata. Se desconocía mucho toda esta diversidad de otros polinizadores. Estimo que todos ellos están teniendo una influencia, porque es una característica de las abejas general, que son colectoras de polen, colectoras de néctar, que tienen estructuras especializadas en su cuerpo para ser efectivas en el acarreo de polen. Entonces, sin haberlo medido, estimamos que tienen alguna importancia, y fue muy relevante haber encontrado, estas son reinas
del abejorro, y en la época en que la vimos, sabemos que son reinas que van a iniciar nuevos nidos, entonces están en un estado muy vulnerable de que le pueda ocurrir algo para ser prósperas después en la creación de un nuevo nido. Este es un insecto social, y que incluso se considera, porque se ha visto reducción de sus poblaciones en la región, en Brasil se ha estudiado un poco este fenómeno de esta especie, y entonces se la está considerando como en peligro de extinción. Es una especie que comparte con Uruguay, Brasil, Uruguay, entonces acá en Uruguay le estamos prestando un poco de atención a su distribución. Sabemos que en Uruguay no se distribuye de igual manera en todos los departamentos, la vemos de forma más fácil en el sur del país, y bueno, y fue valiosísimo encontrarla asociada a este cultivo y conocer de que la importancia de cuidar el cultivo para no tener un efecto negativo en esta especie que está en peligro de extinción. Pasamos a la siguiente. Acá se ve una foto más panorámica de cómo son los cultivos en los que estuvimos trabajando y recorriendo, y ahí se ve en el centro ese abejorro que es una reina de abejorro, no sé si se llega a ver ahí el punto negro en el, en el medio de la foto. Pasamos a la siguiente. Otros de los insectos que encontramos asociados al cultivo son diversas especies de mariposas. Acá en la carrera de armar esta presentación puse algunas, y tenemos una tercera en la siguiente foto. Esta es una mariposa monarca, que también fue interesante encontrarla en este cultivo porque se desconoce mucho sobre su alimentación, y se sabe que está relacionado en estado larval al control de algunos tipos de plantas, porque se las comen, porque controlan sus poblaciones. Entonces se desconoce un poco dónde está el adulto en algunos momentos del año, y fue interesante encontrarla asociada también al cultivo para prestarle atención. En la siguiente foto tenemos otros tipos de bichos, que son algunos de ellos. En la primera foto tenemos a un escarabajo que se llama Astilus quadrilineatus. Es un escarabajo bien peludo y que se sabe que es de utilidad para polinizar algunos cultivos y plantas silvestres, y lo mismo con el escarabajo de la otra fotografía, que también tiene unos pelos especiales para polinizar cultivos. Después nos encontramos otros tipos de insectos ya no tan asociados a las flores, pero que sabemos que cumplen roles importantes en la naturaleza. Tenemos a la izquierda un escarabajo, un coccinélido, que sabemos que es un controlador de pulgones, y del otro lado tenemos una mosca, un díptero, que también es controlador biológico de otros insectos en el ecosistema, porque pone huevos sobre las larvas de otros insectos. Y en las siguientes fotos también vemos otro tipo de bicho que no sabemos exactamente su rol en el caso de este escarabajo, pero sí, el de la otra foto que quedó media borrosa, pero es una especie de avispa escondida y que se conoce como avispa arañera, y que sabemos que tiene un rol biológico importante porque controla muchos arácnidos que tenemos en el ecosistema, en fin, está dentro de esos ciclos ecológicos de la naturaleza. Siguiente. Otra particularidad que vimos asociado a todo esto de los insectos y la ecología de estos bichos en este ecosistema de grandes extensiones de cultivo, que se cultivan hasta los bordes de alambrado, que se cultivan todos los caminos intermedios, fue una particularidad. Este es un camino que se encontraba entre dos grandes extensiones. A la derecha vemos la colza común, la Brassica napus, que nos contaba Masili, y del otro lado, se ve poco, pero está la carinata, con una coloración amarilla más tenue. Bueno, lo particular que encontramos en esta cosa apretada de cultivos es que eso que se ve ahí, ese rastrojo de pastitos en el borde, estaba minado de cientos de miles de nidos
de abejas nativas, de una de las especies que le muestro en la siguiente fotografía. En la siguiente fotografía, esta es la abeja que hace este tipo de nidos en el borde del cultivo, y esa es la densidad de nidos que encontramos en el borde, que uno lo confunde esos niditos con hormigueros, con nidos de hormigas que están en el campo, y entonces uno puede destratar esos bordes, esos lugares, pensando que son hormigas. Vamos a mostrar la siguiente diapositiva. En la siguiente imagen se puede ver, ahí estoy yo marcando con el dedo el tamaño de uno de esos nidos. El agujerito es de unos milímetros apenas, para que ustedes visualicen lo chiquito, lo imperceptible de estas cosas que están en el medio, dónde es que vive esa abejita nativa, que no puedo decirles hoy que tiene una influencia sobre el cultivo, pero sé que es importante para otros cultivos, que deberíamos estarla cuidando porque la necesitamos en la producción hortícola y frutícola del país. Y en la última diapositiva hago una reflexión entonces con estos resultados preliminares del relevamiento de insectos que hicimos en este tipo de cultivos. Es que, bueno, realmente, como salió en la conversación anterior, realmente hay que tener cuidado con las aplicaciones sanitarias que se tienen en este cultivo, porque, bueno, si cuidamos las aplicaciones, vemos que al menos unas 20 especies de insectos benéficos podríamos estarlas cuidando en el ambiente. Bueno, hasta acá era mi presentación, contarles un poco, y terminando de contestar un poco la presentación de Álvaro, que surgieron algunas preguntas, de que calculaba de que había alguna otra diversidad de bichos, si eran importantes o no. Hoy empezamos a cuantificarlos, tenemos listado de estos insectos, y siento que es una linda herramienta, generamos un conocimiento valioso para tomarlo en cuenta cuando se dice, cuidemos el cultivo porque se matan las abejas. Hoy podemos decir, realmente lo que decían en la presentación anterior, realmente estamos, si cuidamos el cultivo de las aplicaciones sanitarias, estamos cuidando en realidad muchísimas más especies. Y después, algo que no lo presenté, pero estamos elaborando algunas gráficas en cuanto a lo distinto que es cada zona del país. Tuvimos una mayor diversidad de insectos en el norte, en Paysandú, es una zona, visualizamos que es una zona con mucha riqueza de especies. Le siguió en riqueza de especies Trinidad, y en Colonia vimos ya el área un poco más diezmada, y la riqueza de especies que aparecen fueron distintas, y fue menor, tuvimos menos especies visitando el cultivo. Bueno, eso era lo que quería contar. Bueno, gracias, muchas gracias. Como siempre, Estela es un libro abierto con estas cosas. Había quedado una pregunta de Mauricio que le preguntaba a Sebastián acerca de dónde estaba el nectario, ¿verdad? Yo me imagino que la pregunta iba más en relación a si la abeja lo podría trabajar bien, o quizás en cuanto a la anatomía hay algún otro insecto que potencialmente pueda trabajarlo mejor. Iba por ahí, ¿no? Sí. Bueno, al principio de la presentación mostrábamos, hay una foto zambullida realmente, las flores de cuatro pétalos, y no están soldados, entonces se abren muy fácil, y los nectarios están en la base de la flor. Prometo de hacer alguna interpretación para cuando les hable un poco de la producción de miel que tuvimos en este cultivo, que fue algo que evaluamos también, y caracterizamos un poquito la miel que sale especialmente de carinata. Y bueno, y tengo algunas fotos con la gota de néctar que se produce, y estuvimos cuantificando un poquito también con microcapilares. Sí produce néctar, no es igual todos los años, es algo que pudimos constatar, porque ya es el segundo año que hacemos evaluaciones, y un año fue desastroso, las abejas no hicieron miel, pero el segundo año pudimos ver un mejor resultado, pero bueno, no les avanzo más porque tienen que estar en la próxima presentación. Sí visita las flores, sí accede a los nectarios, y si la planta lo tiene, lo puede colectar bien. Bien. Mauricio respondió tu pregunta, ¿querías contar algo más?
¿No? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo pueden ir pensando y yo mientras tanto aprovecho. No sé si pudieron hacer alguna, no sé si, como estimación, si serviría, por ejemplo, la frecuencia de ocurrencia de estos insectos, que como un indicio de esta diversidad que vos encontraste, ¿cuál podría trabajar mejor el cultivo? Ah, no entendí la pregunta. Sí, ¿encontraste alguno de estos, o sea, a excepción de la abeja melífera, si le encontraste alguno, digamos, en alguna proporción que te llamara mucho la atención? No. Tenemos una riqueza importante de individuos, pero en términos de biodiversidad podemos elegir Paysandú porque tiene mayor riqueza y porque de cada una de las especies hay cantidad de individuos, entonces vos entras al cultivo y tenés como las mismas probabilidades de encontrar unos y otros, pero no visualizo alguno importante, algo de destacar o de usarlo como indicador o algo de eso. Creo que va por ahí tu pregunta, no destaco ninguno. Sí fue súper valioso ese tema del abejorro, porque es Sí, una especie que sin queremos duda. cuidar, que queremos proteger, eh, porque sabemos que es valiosa en la polinización de muchos recursos genéticos silvestres, por ejemplo, y bueno, aunque no lo podamos cuantificar, va a ser alguna especie vegetal se va a ver afectada de la desaparición de esta especie. Y hoy es también un insecto que se podría llegar a cuidar, mantener, para trabajarlo de forma comercial, para polinizar algunos cultivos y mejorar la producción hortícola o frutícola, algunos tipos de producciones que se realizan en el país, y bueno, si empezamos a perder estas especies, empezamos a perder también esas posibilidades de gestionar nuestras propias especies de abejas nativas para también poder cumplir con ese rol que hoy en Uruguay está incipiente, pero venimos avanzando con algunas investigaciones donde vemos que los abejorros son excelentes polinizadores. Entonces perderíamos esa oportunidad también. Sí, sí, además, no sé, yo siempre tiendo a pensar que las especies nativas, digamos, van a tender a desenvolverse mejor en especies nativas, y el hecho de encontrar un cultivo introducido que una nativa se encuentre cómoda, digamos, Sí. me parece que está bastante bueno, sobre todo pensando en esto de pérdida de hábitats y demás. Sí, exacto. Fue muy Em, loco ver también ese apretado de números de nidos de una de las especies de abejas nativas que nos muestra cómo no hay más espacio, no hay lugar donde establecer su nido para perpetuar la especie, para ella. Los insectos necesitan el alimento, hay que visualizar eso, necesitan el polen, el néctar, y si es diverso es mejor, ya hay trabajo, el Clemente Estable, que nos muestran usando a la abeja como monitor, sabemos que la abeja se defiende mejor contra patógenos, tiene mejor salubridad si consume polen diverso. Bueno, encima que que coman polen de colza, nunca pensamos en eso, pero y de nidificación, de apareamiento, todas esas otras cosas de su ciclo de vida no se consideran, y bueno, haber encontrado esa particularidad en Colonia, en esos campos que están súper intensivos, laboreados, fue muy interesante para también abrir el ojo, ¿no? De cómo hay que empezar a pensar en eso, que hoy lo metemos el tema en algunos lugares, empezar a generar espacios para todos estos insectos, y ahí encontramos vimos una cosa clara que está ocurriendo, al menos con una de las especies nativas, y bueno, hay que prestarle atención para adelante. Bárbaro. Bueno, no veo más manos levantadas, así que no Bueno, sé si gracias. querías decir algo. Muchísimas gracias, Estela. Nos vemos mañana y pasado.
Nos vemos, nos vemos. A Estela la estamos aprovechando al máximo con esta jornada. No, yo levanté la mano, lo que pasa es que estaba escuchando. No, agradecerle a Estela también y también toda la importancia que eso tiene, que en los insectos que existen a nivel no solo apícola, somos todos amigos y socios, entre comillas, con todo lo que es las insecticidas, la falta de cuidado que hay, y que esos males que producen a muchos insectos, en general también son problemas que le traen a la apicultura, así que debemos estar muy unidos en ese aspecto y también tener un cuidado enorme, porque las abejas tienen al apicultor que anda atrás de ellos, que les soluciona los problemas cuando hay problemas, ¿no? Llegamos con alimentos, las trasladamos de un lado a otro, pero los otros insectos no, y son claves todos, ¿no? Algunos trabajan con menos temperatura, con más temperatura, otros trabajan con condiciones climáticas diferentes, y bueno, los cultivos en la medida que sean rentables, va a funcionar muy bien, en la medida que las abejas ayudan, pero todos ayudamos, lo dijo bien la charla anterior, que al final es un conjunto de todo que hace la polinización, ¿no? Así que bueno, de mi parte, muchas gracias, y aparte no termina ahí, este es un capítulo nomás con Estela, si no me equivoco, ¿no, Belén? Sí, Bueno, ya, vamos a estar vamos a bien, vamos a aprovechar. estar bien. Yamandú tenía Gracias. una preguntita también, ¿no? Un comentario. Sí, no quería dejar pasar la oportunidad de felicitar a Estela y decir, y un comentario sobre que haya tantos nidos de nativos amontonados, refleja que hay pocos espacios libres, sin cultivos, donde ellos pueden anidar. Y se está hablando mucho de dejar espacios libres, sin cultivar, para que haya flora para la abeja. Pero también no es solo flora para la abeja, sino para las abejas melíferas, que haya más fuente de néctar y polen, sino también más refugio para los insectos, para otros insectos, Sí, polinizadores, claro. Pero también no olvidar de insectos que pueden ser enemigos naturales de otras plagas, como los pulgones que tanto hablamos la anterior charla, y que Sebastián dijo, cuando hay problemas de pulgones, hay pocas alternativas y muchas pueden ser muy tóxicas y perjudiciales para la abeja. Entonces también quería no dejar pasar la oportunidad de reafirmar la importancia de dejar espacios libres sin cultivar para que haya oferta floral para las abejas melíferas, lugares de anidación de otros polinizadores y también de enemigos naturales de las plagas, que el control de ellas puede ser muy perjudicial para nosotros. Exacto. Gracias, Yamandú. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces ahora le daríamos lugar a Federico Rubín, que su presentación fue grabada también. Sí, queda la grabación hecha y para que puedan consultar las veces que quieran. Y bueno, ahora determinado esto, se engancha Federico y bueno, los esperamos mañana también, por supuesto, ¿verdad? Sí, y todos aquellos que escuchen, que miren esta grabación y tengan dudas, comentarios o consultas, los invitamos a que las hagan en el chat y nosotros tratamos, Estela va a poder ir respondiendo porque va a estar mañana y pasado, y las de Sebastián las hacemos llegar a ustedes. Muy bien.